Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros a través de Color Visión y de la Super 7. Tenemos con nosotros a Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva. Eladio, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí. Mire, cuéntenos sobre el dengue. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son las noticias que debemos comunicarle al país? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, reiterar mis agradecimientos por la invitación. Bueno, nosotros venimos realizando diferentes actividades con el dengue todo el año. Hemos lanzado unas 4 alertas epidemiológicas, además de la estrategia y dengue que venimos desarrollando desde el año pasado. Pero la última semana, pues hemos tenido ese respaldo de parte del presidente, lo cual nos ha ayudado a dar ese golpe final para disminuir la población vectorial. ¿No le mete mucha presión eso a usted el hecho de que el presidente se involucre tan directamente? No, al contrario, al contrario. Nosotros lo vemos como un espaldarazo. Nosotros venimos realizando una serie de actividades de control vectorial, de parte de fumigación, pero también de intervenciones para la descacherización. Y el hecho de que el presidente se reuniera con nosotros y pudiéramos contar con el apoyo de otras instituciones del Estado, nos va a ayudar a disminuir esa población vectorial significativamente y por tanto vamos a tener un descenso mucho más brusco en las próximas semanas. La gente, lo que uno percibe hoy la prensa que habla de una cantidad de casos y que reporta una ocupación importante de camas, de casos, de sospecha de casos, lo que dice la prensa. Y cuando uno lee esos informes de prensa, uno tiende a preocuparse, pero esto se está complicando. Por eso le digo, al día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Hay control? ¿Ha disminuido? ¿Y en cuáles zonas ha disminuido? Muy bien. Bueno, una parte de la parte epidemiológica. La parte epidemiológica tenemos viendo que luego de que fue declarada el brote epidémico, o sea que entramos ya en epidemia, pues 2 semanas más tarde empieza a descender ligeramente, lo que nos hacía pensar en ese momento entrar en un periodo de meseta epidemiológica, para luego ver que en las últimas semanas, del punto de vista epidemiológico, el número de casos se ha ido reduciendo. Siempre hago énfasis en la parte del punto de vista epidemiológico porque la otra percepción es la parte de la fecha de atención que se le da a los pacientes. En el caso de los cascos urbanos, Santiago Santo Domingo, específicamente Hugo Mendoza, el hospital y el Robert Rey Cabral, pues entonces nosotros estamos midiendo la incidencia diaria de casos reportados. Entonces vemos que apenas 2 semanas empieza a reducirse ese número de casos semanales. Entonces, lo que sucede epidemiológicamente en 2 semanas se ha ido reduciendo la cantidad de casos de dengue que se reporta. En los hospitales de los cascos urbanos, porque nosotros tenemos provincias completas que no tienen ni siquiera casos. Lo que pasa es que muchas personas... ¿Cuáles son esas? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos Hermana Mirabal, que no tiene prácticamente casos, tenemos en la parte fronteriza, que no tiene tampoco casos, tenemos también en la parte de Samaná, tenemos en Higüey, y así sucesivamente en San Pedro ha ido también, prácticamente no tenemos casos, pero específicamente es importante porque cada vez que hacemos la intervención va acompañada de lo que es una encuesta entomológica, porque las intervenciones en el periodo de brote van dirigidas a disminuir la población vectorial, o sea, la cantidad de mosquitos que tenemos presentes. Y la medición al inicio y después se ha visto una reducción de más de un 10% en cada una de esas localidades. El ejemplo de esto es Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte era el foco principal de donde teníamos casos, en la zona de San Felipe, Villamella. Sin embargo, en el día de hoy, el número de casos y el índice vectorial ha disminuido drásticamente. Sin embargo, en otros lugares que están cercanos a la zona, también todavía tenemos algunos focos activos que vamos a ir mitigando poco a poco. Doctor, ¿cómo se compadece ese dato de reducción de casos en las últimas semanas? Con 2 cosas. 1, los reportes de hospitales llenos de pacientes buscando atención como consecuencia del dengue. Y eso está en todos los medios. Y 2, con el presidente de la República convocando un comité de acción para actuar. Es evidente que el presidente, pensaría uno, está actuando porque siente una presión, porque siente que está incrementándose. Nadie convoca un comité de acción porque hay un tema que se está reduciendo. Es lo contrario. Entonces, ¿cómo se compadece eso que usted está diciendo con estos 2 hechos concretos que están sucediendo y que uno vio el fin de semana? Sí. Bueno, en primer lugar, los hospitales que pudieran tener una mayor presión actualmente son los que le decía Arturo Grullón en Santiago, Robert Reed y el Hugo Mendoza en Santo Domingo. Esos hospitales, las personas están yendo más ahí y tenemos los otros hospitales prácticamente con una ocupación mínima. Otra cosa es que el hecho de que el presidente venga a apoyarnos es sumamente oportuno
porque ya en un momento en el cual la situación está prácticamente estabilizada, venir y dar ese último golpe va a potenciar todas las consecuencias que vendrán en cadena por esa intervención. Además, hay que destacar que nosotros no tenemos la misma capacidad de hace un tiempo, en el sentido de que ahora mismo nosotros, por ejemplo, desde que nosotros tenemos la presencia del virus, rápidamente en algunos días ya tenemos una secuenciación genómica que nos permitía decir cuál es el serotipo de dengue que tenemos. Tenemos un serotipo 3, únicamente había sido visto en el 2019. Eso conlleva a que una población esté vulnerable, o sea, que no tiene ningún tipo de inmunidad, y también conlleva una mayor gravedad. O sea, hay un contexto internacional que ustedes pueden ver donde la República Dominicana incluso está colocado dentro de los mejores lugares en la mitigación de impacto, porque la epidemia que venía este año estaba caracterizada por ser la más alta y regionalmente ha sido la más alta de la historia. Entonces, sin embargo, la República Dominicana está por debajo de los casos esperados que se esperaban en la parte regional. ¿El serotipo 3 es el hemorrágico? No, lo que pasa es que hay 4 serotipos. Siempre se tenía el serotipo 2 y serotipo 1. Al venir, por ejemplo, si una persona ya tuvo el serotipo 2 y viene y le da un serotipo 3, va a tener dengue una segunda vez con unos signos de alarma y una gravedad marcada. Sin embargo, la persona que le da el dengue por primera vez, esa persona va a tener síntomas de fiebre y demás, pero no pasará más de ahí. La segunda vez es que conlleva ese tema de gravedad y que pudiera conllevar a una mortalidad. ¿Cuáles son las alarmas, Eladio, o sea, para orientación de la familia? ¿Cuándo ir al médico? Sobre todo con los niños que resultan ser los más afectados, aunque el dengue no discrimina, ¿no?, de edad, pero sin duda que los niños son los más afectados y donde más preocupación genera. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los síntomas primero que indiquen que un niño puede tener dengue? Y segundo, ¿en qué momento acudir al médico? En primer lugar, esa es una pregunta clave, en el sentido de que un niño, en una época como la que tenemos ahora, que es un brote epidémico, si presenta fiebre hay que ir rápidamente al médico. Nosotros hicimos un análisis en el cual se evaluaba, porque todo eso está en la base pública de epidemiología, se puede ver cuál era la fecha de inicio de síntomas y cuál era la fecha de atención y cuál era la fecha de notificación. Eso nos permite hacer cuál es la oportunidad del abordaje que tienen los pacientes. Nosotros veíamos que anteriormente la respuesta se daba en un 40%, llegaban luego del cuarto día, lo cual es demasiado tarde y conlleva una mayor gravedad. Sin embargo, en este año hemos visto, parece que por la campaña que hemos llegado, por la comunicación, las personas están alertas, los pacientes están llegando, en el 78% de los casos están llegando dentro del segundo y tercer día, lo cual disminuye la mortalidad significativamente. Solamente un 22% es el que está llevando luego de los 4 días. Y ahí es donde tenemos que atacar más, porque pudiera conllevar... La clave está en presentarse temprano al médico. ¿Qué se ha hecho con el tema de las analíticas, las facilidades? Porque cuando hay sospecha, lo ideal sería, y fue parte de la cosa que se trató en la reunión que encabezó el presidente, o parte del programa de respuesta que se está dando, es facilitar la analítica para que temprano pueda detectarse. ¿Qué se ha hecho con eso? Sí, bueno, nosotros a consecuencia del COVID tenemos un sistema de vigilancia, un sistema de salud más fortalecido, en el sentido de que antes solamente se contaban con pruebas serológicas. La utilidad de la prueba serológica que identifica los anticuerpos, o sea, IgM, IgG, es útil a partir de los 7 días. Sin embargo, ahora tenemos pruebas antigénicas, que ustedes seguro reconocen el término por el COVID. Las antigénicas se pueden utilizar a partir del tercer día, pero también tenemos PCR, que son pruebas de biología molecular. Estas pruebas pueden utilizarse desde el primer día. Eso nos lleva a tener un diagnóstico más temprano y poder entonces, con un correcto diagnóstico, darle entonces un tratamiento adecuado a cada persona. Entonces, la recomendación es que la gente vaya, ante la sospecha, vaya temprano a hacerse la prueba. Exactamente. Primera fiebre. Exactamente. No esperar 48 horas. Exactamente. ¿Por qué? Porque independientemente, si un niño tiene fiebre en esta época y va a su pediatra, tendrá el tratamiento. Nosotros hemos desarrollado que el sistema de vigilancia epidemiológica sea lo más sensible posible. O sea, nosotros, para fines de estadística, ok, sí es muy importante que digamos que dengue, que digamos que influenza, que tenemos esa epidemia concomitante, pero lo importante es que los pacientes lleguen al sector salud.
tan pronto lleguen al hospital tendrán la respuesta, porque nosotros estamos totalmente preparados. Ustedes no han escuchado un caso en el cual digan, hace falta medicamentos, hacen falta, por ejemplo, lo que es la inmunoglobulina. Nosotros desde antes tenemos ya asegurada, la inmunoglobulina es un fármaco de alto costo, que también pertenece al Viceministerio de Salud Colectiva, donde compramos suficiente en el caso de que pudiera necesitarse ante un Guillain-Barré, que es uno de los síndromes más peligrosos que pudiera tener una arbovirosis. Entonces, ustedes no han escuchado algo como eso, al contrario, nosotros tenemos un sistema sensible, que todo lo que llegue fiebre, excelente, ya luego descartamos. Lo importante es que el paciente llegue temprano para darle el tratamiento adecuado. Esa prueba PCR son las mismas que le metían a uno el algodón hasta allá arriba del cerebro. Es la misma tecnología, se usa la misma máquina, pero no es con el hisopo, sino ya que en la sangre, en el suero. Y ese le diagnostica inmediatamente. En el periodo de viremia, exactamente. El periodo de viremia. Si es dengue y el serotipo. Exactamente. Automáticamente. Y también influenza o cualquier otro. Cuando sale negativo se le hace entonces un panel para los demás síntomas. Y hemos visto, por ejemplo, en la ocupación de Lugo Mendoza, que tenemos una razón de 2-1. O sea, por cada caso de dengue tenemos 2 de parte respiratoria. Ahora mismo, como les decía, se adelantó la curva epidémica de la influenza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a principios de septiembre ya estábamos teniendo casos de influenza cuando se esperaban que estuvieran a finales de octubre. Entonces nosotros tenemos la jornada de vacunación específicamente para los grupos de riesgo, que son las embarazadas, los adultos mayores y también los niños, para protegerlo ante un caso de gravedad. Sí, doctor. Perdón, Freddy, otra vez le interrumpimos. Esta vez yo, ¿sabe para qué? Para un cafecito. El cafecito, hombre. Doctor, mire, el Viceministerio de Salud Colectiva lleva la cifra de la disminución del caso de parturienta haitiana después del cierre de la frontera. Bueno, allá se recogen, hay que destacar que en el 2015, la ley 123-15 separa la prestación de servicios de la parte colectiva. Ahí es donde nace el Servicio Nacional de Salud, que hay que le da cara a cara a los pacientes. Sí. Ya nosotros nos quedamos con la parte de rectoría, regulación, protocolos y demás, y al mismo tiempo llevamos las estadísticas. Y sí, nosotros conocemos las estadísticas y manejamos la estadística que maneja el Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál ha sido la reducción, el impacto? Realmente se ha mantenido lo que es la afluencia de las parturientas haitianas. ¿Aún cerrada la frontera? Así es, tenemos todavía una afluencia. Eso dice el reporte reciente de septiembre. Así es. Están aquí adentro. Aquí, Ofra. Mire, perdón, Eladio. Hablando de estadística, ¿qué respuesta da el gobierno, qué respuesta del ministerio? El tema del dengue se ha querido plantear como un tema político. Hay declaraciones recientes de una figura que fue presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y hay críticas duras que hace al gobierno, que hace a la política sanitaria del país a partir del trato inadecuado con el dengue. Y Oscar decía ahorita, hacía reseña de eso, el gobierno que maneja, ¿estamos peor que en esos momentos o estamos menos mal? Bueno, si ustedes se fijan en todas las oportunidades que el ministerio en los últimos 3 años, que es donde he estado, ha tenido la oportunidad de manejar epidemias, nosotros nunca nos hemos comparado porque nosotros no queremos politizar la salud. Sin embargo, nosotros lo que tenemos es una estrategia de mitigación de impacto ante esa epidemia que venía. Y evidentemente... Perdone, no compare, está bien, pero dígale al país cuáles son las estadísticas de ahora y cuáles son las estadísticas de antes, no sé. Bueno, fíjese el país tiene derecho a conocer eso. Así es. Bueno, nosotros tenemos, incluso se ha presentado de parte de la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha reconocido en varias ocasiones, y en este caso lo ha dicho, de que la mitigación de impacto ante este brote, que es regional, ha sido ejemplar para la República Dominicana. Entonces, cuando nos miramos a la sombra del otro país, estamos en un lugar muy privilegiado, y realmente cuando ustedes escuchan que en el 2019 tenían mucho más de ciento y pico de casos de fallecimientos, igualmente en los brotes epidémicos del 2012-2013, la comparación es significativa. Nosotros al día de hoy solamente tenemos 11 muertes, que cuando uno lo divide por el número de casos da una letalidad de un 0.08. Cuando nosotros vemos una letalidad que hubo en el 2016, 2012, 2013, igualmente en el 2019, que fue uno de los peores años, es una diferencia abismal. Entonces, nosotros lo que queremos es que no lleguemos a ese punto. Por esa razón es que yo destaco, cuando comparamos los indicadores de otros años, cómo la oportunidad de la fecha de atención ha cambiado,
lo cual nosotros entendemos que ha sido un factor importante para reducir la letalidad. O sea, si antes el 50% llegaba tarde, ahora solamente el 22%. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual la mortalidad se ha mantenido mucho más baja este año, además de que tenemos la capacidad diagnóstica y un sistema de salud fortalecido que teníamos ya, no solamente los medicamentos de alto costo, sino también todos los hospitales preparados para dar la atención en caso de que se requiera. Doctor, el fin de semana hubo una especie de operativo. Sí. ¿Qué consistió esto? Vimos diversos funcionarios en la calle y hubo equipos trabajando en los barrios. ¿Qué pasó el fin de semana y qué se espera que suceda en lo adelante? Si estos operativos continuarán y de qué forma. Sí, miren, hay que aclarar primero el hecho de que para tratar las epidemias hay tres momentos. Un momento preepidémico, epidémico y posepidémico. En el preepidémico se trata de jornada de cacharrización para el dengue, me refiero, mucha capacitación y demás, lo cual se estaba haciendo. Ya cuando se pasa el periodo epidémico es cuando se recomienda más el uso de fumigación, que es donde estamos ahora. ¿Por qué? Porque si ponemos a fumigar antes de tiempo, nos pudiera crear una resistencia al vector. Entonces, cuando vayamos a fumigar, no va a servir de nada. Sin embargo, cuando ya está en el periodo epidémico, ahí es cuando se debe utilizar, en ese es el momento que estamos. Este fin de semana, conjunto, por ejemplo, el Proyecto Especial de la Presidencia, el PROPED, el Supérate, el Gabinete Social, teníamos el Servicio Nacional de Salud, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, teníamos varias instituciones al mismo tiempo trabajando con caminar en la calle, haciendo la concientización, haciendo la descacharrización, volteando, dando cloro, dando abate, al mismo tiempo fumigando. ¿Eso se estaba haciendo antes? Sí, eso se estaba haciendo. Lo que pasa es que la metodología es ir en primeras horas de la mañana y finales de la tarde, y dos, en los lugares donde estén los casos reportados. Ahora, esta jornada masiva viene a ser un potencializador, porque entonces nosotros al mismo tiempo, no con los equipos que tenemos, digamos que de intervención efectivamente, sino todo el Estado, una sola nación ante un problema en común, unidos simplemente para ir disminuyendo la población vectorial al mismo tiempo en los lugares de mayor foco, que son Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, la parte del Distrito Nacional y Santiago, que fueron los focos principales. Pero si ustedes revisan y llaman a las provincias, todas las direcciones de salud, que tenemos 40 a nivel nacional, conjunto a las alcaldías, estaban trabajando juntas para al mismo tiempo mitigar y disminuir la población vectorial. El ministerio anunció, Perdóname, Johanna, ¿y qué se espera desde ahora? ¿El operativo pasó Sí. o se continuará trabajando? Continúa. Hay que darle el dato de que, por ejemplo, nosotros tenemos ya en este fin de semana, al mismo tiempo, más de 440,000 casas que tuvieron algún efecto relacionado con la fumigación. Y el hecho de que intervenimos 478 ya sectores completos a nivel nacional. Esta semana se espera que se continúe en los horarios establecidos para ir reduciendo cada vez más la presencia vectorial. El ministerio anunció, Eladio, hace algunos días que tenía disponible la vacuna para el dengue. ¿Qué significa eso? O sea, que las personas que se pongan la vacuna para el dengue, si lo pica el mosquito, no se van a afectar con la enfermedad. Explique, por favor, eso, porque no creo Claro. que esté muy claro. Bueno, en primer lugar, la vacuna para el dengue no está disponible. La vacuna para el dengue fue aprobada por la Organización Panamericana de la Salud hace apenas unas semanas. Nosotros sí teníamos conocimiento de ella, sí teníamos ya prácticamente estudios y hablado con la farmacéutica que ganó con la Organización Panamericana de la Salud, porque el país compra a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, y nos informan pues entonces que estará disponible pronto, sobre todo el año que viene. Entonces, nosotros sí tenemos mucha... ¿Esa vacuna abarcará todos los serotipos? Exacto. La ventaja de esa vacuna en comparación con las previas, que solamente lo usaba Estados Unidos y algunos sitios, es que esta no necesita que un paciente tenga un diagnóstico previo, simplemente se le puede poner a todo el mundo. Protege contra los 4 serotipos, y no solamente eso, que protege ante el serotipo número 2 con mayor presencia, que es el que tenemos aquí en el país predominantemente. Y también los demás como el tipo 3. Esos son los fuertes que tiene esa vacuna. ¿El COE qué es lo que hace, qué es la tarea que está haciendo? Sí, ¿Qué ayuda? ahí lo que se le asignó al COE es tener una coordinación, o sea, prácticamente con la parte militar, todas las fuerzas castrenses que se están incorporando a la parte de defensa civil, y dar un monitoreo de cómo se están integrando los diferentes equipos.
De esa manera, ellos como tienen ya esa experiencia de coordinación multisectorial, pues entonces ellos tienen un ojo avisor y nosotros le decimos, por ejemplo, a ellos cuáles son los lugares que son más prioritarios de ir a atacar el vector. Qué bueno. Gracias a Eladio Pérez por acompañarnos, viceministro de Salud Colectiva. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.